Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de BIM Forum Colombia. Este webinar ya titulado Open BIM en Acción. Nos acompaña Miklos de Construsoft, jefe de Relaciones Estratégicas de Hungría, que nos va a hablar un poco acerca de cómo generar un espacio interoperable y utilizando todas las herramientas para generar un Open BIM. Miklos, muy bienvenido y te doy la palabra para que comiences tu presentación. Gracias. Entonces, voy a compartir mi pantalla un momento. Ahí vamos. Hola, ¿se ve? Se ve, sí, señor. Okay. Entonces, soy jefe de relaciones estratégicas de Graphisoft, no de Construsoft, que es una diferencia, y soy también representante en la CNTC de 442, que prácticamente es el instituto encargado de desarrollar los, ¿cómo se llama? Los estándares BIM para toda la Europa. Por otra parte, soy arquitecto como de profesión. Entonces, sobre nuestra empresa, muy brevemente, fue establecido en Hungría en 1982. Archicad Solution BIM está en el mercado desde el 84 y somos miembros del grupo Nemetschek de Alemania desde 2007. Bueno, llevamos 35 años haciendo BIM prácticamente siempre para arquitectura e industria de la construcción. Ahora viene la pregunta, ¿por qué BIM? ¿Por qué es importante? Bueno, es muy simple. Muchos ya han visto estas gráficas, simplemente que estoy haciendo un trabajo más eficiente durante el flujo del diseño, desde el diseño esquemático hasta la documentación de construcción, incluida la fase operativa. Como vemos, el trabajo necesario para desarrollar la documentación es prácticamente proporcional al área que está debajo de las dos curvas, y en caso de usar BIM estamos haciendo 20 a 50% menos de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy simple. Al principio, en la fase del diseño esquemático, trabajamos, donde está mi cursor, un poco más, porque estamos prácticamente desarrollando un modelo virtual del edificio en nuestras máquinas. Pero cuando vienen los cambios, especialmente durante la documentación de construcción, cuando ya tenemos muchas láminas, estos cambios son automáticos. Y la otra cosa es que cometemos menos errores, porque cuando los errores se descubren en la computadora, durante el diseño esquemático, es muy fácil corregirlos. Cuando están en el sitio de la obra, estos son muy costosos y llevan mucho tiempo de corregir. Estas son las dos gran ventajas del flujo de trabajo BIM. La otra cosa, por esto, la industria de la construcción, tuvimos una encuesta aquí en la Unión Europea hace 5 años. Aquí vemos los números, que hay muchas empresas y es prácticamente 10% del PIB que produce 3.1 millones de empresas. 50% de las materias primas extraídas de la tierra van a nuestras casas, y lamentablemente nosotros, no las vacas y no los camiones y no la industria pesada, producimos de 40 a 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero simplemente de nuestras casas. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Si implementamos BIM, se dieron de cuenta que se puede ahorrar en costos 30%, podemos hacer la construcción más eficiente, con menos errores, 25%, y lo que
en lo que nadie piensa que en un edificio es más o menos 100 metros, $100 por metro cuadrado por año que se puede ahorrar. Eso significa que en un edificio de 25,000 metros cuadrados, que no es muy grande, es un edificio normal o un hotel o algo así, prácticamente en 40 años estos son $1 millón. Y podemos hacer la construcción más verde. Y por eso, como vemos aquí, todos estos países ya tenían sus estándares BIM desarrollados ¿cómo se llama? Hasta el año 2016. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasó es que prácticamente en 2016, y como vemos, ninguno de estos países son pobres. ¿Por qué? Porque ahí los gobiernos descubrieron que cómo se puede ahorrar todavía más dinero usando una tecnología así en el diseño y la construcción. Entonces, en el 2016, todos estos países que siguen empezaron a desarrollar sus estándares, primero la Unión Europea, y ahí vemos que prácticamente también todos los países de América Latina empezaron. El primero fue Chile, que ya tienen sus estándares listos para proyectos públicos y obligatorios desde el 1 de enero de 2020. Colombia también empezó el año pasado, Perú también, y por supuesto México y los países pequeños de América Central también. Ahora voy a hablar un poco, pero ¿para qué es todo esto? ¿Cuál es el reto más grande de la industria AEC, Architecture, Engineering, Construction, que significa arquitectura, ingeniería y construcción? Pues es la colaboración y coordinación. ¿Por qué? Porque aunque los arquitectos son bastante individualistas y quieren siempre salvar el mundo con sus ideas, pero no están solos. Tenemos ahí muchas disciplinas con las que tenemos que colaborar. Y para esto, nosotros decimos que cada industria, cada disciplina tiene sus aplicaciones BIM bien desarrolladas y los mejores para cada disciplina. Por ejemplo, en arquitectura no tenemos tantos estándares locales, pero por ejemplo es esencial que es totalmente diferente una aplicación para cálculo de estructuras que usan en la costa del Pacífico, donde es puro terremoto desde Alaska hasta Tierra del Fuego, o como se llama en la costa del Atlántico, en Brasil, Argentina o en Nueva York, donde nunca se mueve la tierra, además el subsuelo es puro granito. Entonces, por eso decimos que cada disciplina tiene que usar la mejor solución que existe para cada mercado, que son completamente diferentes. Entonces, por eso decimos que la colaboración y coordinación de disciplinas, nosotros soportamos OpenBIM, que cada disciplina tiene que usar la mejor solución local de BIM en cada proyecto. Para esto existe un archivo común desarrollado y soportados por las mayores aplicaciones y soluciones BIM en los mercados, que es IFC, Industry Foundation Classes, que significa que cuando yo llevo de una aplicación donde, ¿cuál es el principio para decir así, cuál es el principio de las aplicaciones BIM? Que ahí no tenemos líneas, si tenemos objetos inteligentes, como puertas, ventanas, muros, losas, que se comportan de acuerdo a las reglas de construcción, cómo se construye, cómo se arma un edificio. Entonces, para que una puerta se comporte como una puerta en otra aplicación, para esto necesitamos IFC y que sea editable y no solamente se lleva las características 3D, sino se comporta en la otra aplicación también como una puerta, una ventana y hasta los detalles.
Hay un formato de colaboración BIM que es BCF, que es todavía un IFC, más se puede añadir información gráfica. Y por supuesto soportamos DXF o DWG. ¿Por qué? Porque muchas ingenierías están en 2D todavía y cuando están colaborando con la oficina de arquitectos envían esta información. Y para esto decimos que cada disciplina es responsable por su propio modelo. Es muy importante que hay un modelo, hay modelos de referencia, uno de arquitectura, uno de estructuras, otro de MEP, o sea, de sistemas de instalaciones, pero alguien en una oficina que sea el ingeniero estructural o muchas veces es el arquitecto, tiene que coordinar cuando se intercambian los archivos y siempre detectar las colisiones y corregir los fallos antes de sacar la documentación final del edificio para cometer menos errores en la construcción. Entonces, ¿cómo es la coordinación de construcción basado en OpenBIM? Hay dos métodos, el tradicional cuando se diseña, se hace una oferta, después se hace la construcción. Y cuando, por ejemplo, la oferta falla, empiezan todo de nuevo. Entonces, ahí está el integrado. Cuando todavía están diseñando el último piso del edificio, pero ya pudo empezar la construcción. Y aquí es la relevancia de BIM muy grande. ¿Por qué? Porque solamente puedo empezar a trabajar así si tengo ya un modelo virtual de todo el edificio en mi máquina. Eso es muy importante. Yo siempre digo que qué pasa si un arquitecto entrega su proyecto 2 semanas antes. Eso significa que más o menos va a comprar su siguiente carro nuevo dentro de medio año antes. ¿Qué pasa si una constructora entrega un edificio 2 semanas antes de la fecha de construcción? Con esto ahorra millones de dólares en solamente un proyecto. Eso es la gran diferencia. Entonces, la relevancia de BIM es mucho más grande en la construcción. Y aquí viene 4D, 5D, 6D, como lo llamamos. Si tenemos un modelo BIM y añadimos el factor del tiempo, esto es prácticamente gerencia de construcción, 4D. Los costos, 5D. La energía, cuando tenemos un modelo de energía para hacer cálculos de energía, es el 6D y FM, que es Facility Management, mantenimiento del edificio durante el ciclo de vida, se llama 7D. Un ejemplo para cada uno, así es gestión de edificación o gerencia de construcción, es la simulación de tiempo del edificio. ¿Qué significa? Que ahí tenemos, por ejemplo, un Microsoft Project, y al Microsoft Project, como vamos en tiempo, ahí están los siguientes obras que hay que hacer en el sitio de la construcción, pero yo en la oficina, espero que lo vean, yo puedo animar esto y ver que cómo estoy en la construcción. Por ejemplo, puedo ver que si puedo parar esta animación en cualquier fase y puedo ver que en este día estoy a tiempo, estoy atrasado o estoy adelante con mi proyecto de construcción, simplemente mirando el modelo y comparando con la obra, cómo está quedando en el sitio de la obra. Esto es una cosa muy importante porque se puede ahorrar con esto mucho dinero, y como vemos hasta se puede hacer secciones así dinámicas en el edificio para ver cuando siempre la parte que se modela con marrón es que está bajo construcción. Ahora está entrando la maquinaria ahí y cuando está listo viene con sus colores propios. Entonces, cuando está listo el edificio, yo puedo siempre, durante el periodo de construcción, estar al día, y si tengo que apurar la construcción o estoy a tiempo y todo va en orden. Entonces, vamos al siguiente, que es prácticamente ¿cómo se llama? Los costos. Esto es muy simple. Podemos añadir a las cantidades que vienen del modelo y son muy exactos, porque siempre el problema es que hay cambios. Cuando hay cambios, se cambian los costos. Además, los costos son
los que más se cambian porque los diferentes velores de materiales, de diferentes acabados, diferentes partes del edificio también se cambian y el dueño quiere cambios. Entonces, yo siempre tengo un costo de actualizado del edificio en cualquier momento durante el proceso de diseño y también de la construcción. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, yo escucho bien. Ok. El 6D, modelo energético. El modelo energético ¿podemos seguir? Sí, déjame, ya apago los demás micrófonos. Ok, entonces el modelo energético viene de tres cosas. Tenemos zonas térmicas, eso significa que podemos prácticamente tener zonas que tienen el mismo consumo de energía del edificio, que no tienen que ser en la misma planta, pueden traspasar varias plantas, varios pisos. Tenemos, por ejemplo, para esto necesitamos para calcular los valores U, las materiales verdaderas de construcción y una base de datos de clima mundial, que significa si yo meto ciudad de Bogotá, altitud y latitud, entonces puedo tener el promedio de temperatura para los 365 años del día para poder sacar un cálculo de energía necesitada diariamente. Y hacer un cálculo ¿cómo se llama? Muy exacto. De acuerdo a ArchiCAD se puede sacar hasta calificación LEED para la parte energética, de acuerdo a los estándares ASHRAE de Estados Unidos para la parte energética del edificio. Y bueno, el último, y aquí viene la sorpresa, que no es una gran sorpresa, que lamentable para nosotros, diseñadores, nosotros cobramos 3% de los costos de un edificio, más o menos, durante el ciclo de vida. 26% va a la construcción, o 25%, pero más de 70% es la fase operativa, es el mantenimiento, reparación, servicios, durante 40 años del ciclo de vida. Y hay una cosa muy importante, si estoy haciéndolo usando una metodología BIM, entonces puedo cometer mucho, y es preventiva, que es muy importante. Entonces es muy importante que sea preventiva, porque hay ciertos edificios donde el mantenimiento es súper importante, donde no se puede fallar. Uno de estos es, por ejemplo, un hospital, porque si el aire acondicionado no funciona en una oficina, bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a bajar al bar que está a la otra puerta y vamos a trabajar ahí. Pero en un hospital, si falla el oxígeno durante 10 minutos, la mitad de los pacientes en la área intensiva mueren. O un aeropuerto, porque falla el aire acondicionamiento, no puedo vaciar un aeropuerto, por ejemplo. O sea, ahí, ¿cómo se llama? El mantenimiento preventivo, y siempre que tengo un modelo BIM, lo puedo hacerlo de una manera preventiva. La otra cosa es, y ahora quiero hablar un poco sobre el futuro, pues aquí viene la Open BIM en acción, pero ¿para qué sirve todo esto? En la práctica, porque esto fue la teoría de lo que estaba hablando, pero ¿cómo podemos ver esto en casos prácticos? Ahora voy a enseñar dos casos totalmente diferentes, y yo creo que los dos son muy relevantes para Colombia. ¿Por qué? Por eso digo siempre, el futuro es ahora, y lo que vamos a ver aquí son dos ejemplos. Uno es
Como en Bogotá y en muchas ciudades de Colombia tenemos centros históricos donde prácticamente una cosa es muy importante, que es la renovación. ¿Cómo se puede usar OpenBIM en la renovación de edificios históricos? Aquí hay un proyecto que es la renovación de la Ópera Nacional de Hungría, que empezó hace 2 años y va a terminar en noviembre de este año, al final del siguiente mes. Y prácticamente aquí vemos los datos originales que la inauguración fue en el 1884, área total son 5.000, casi 5.400 metros cuadrados, 1.300, ¿cómo se llama?, personas. Y bueno, lo que hicieron primero, lo hizo una empresa que hizo un trabajo OpenBIM. Los arquitectos estaban coordinando el proyecto y lo que vemos que aquí usaron para las mediciones, usaron faro para escáner láser. Lo voy a mostrar cómo. El Trimble, los modelos de medición para simplificar, Trimble para simplificar los millones de puntos. Y para estructuras usaron Axis VM para análisis estructural, porque la mayor parte de la ópera tiene estructura de acero y madera. Y Tecla Structures, esto fue para análisis, y Tecla para el diseño. Para los sistemas de instalaciones y todas las máquinas, usaron Revit, MEP y AutoCAD. Y para el diseño interior, ArchiCAD, y también la coordinación y comunicación BIMEX de Graphisoft. Entonces, ¿cómo usaron todas estas herramientas a la vez? Primero vamos a ir. Primero encontraron los dibujos originales del siglo XIX, que fueron los dibujos del arquitecto que diseñó ¿cómo se llama?, el edificio, y que fue finalizado en 1884. Y después lo que hicieron ellos es que prácticamente hicieron una medición en que usaron un momento. Aquí vemos el trípode y hasta vemos ahí un chico en el techo de la ópera haciendo las mediciones del exterior. Y aquí vemos los millones de puntos que resultó de la medición. Después empezaron a optimizar esto y entrar este modelo en ArchiCAD como un modelo BIM. Esto ya es el modelo. Y sacaron este modelo después de las mediciones con estos detalles. Y aquí vemos que hasta los ornamentos y las secciones 3D están modelados. Gracias.
Y después sacaron, estos ya son las plantas de ahora, pero los hicieron de un modo que sea del estilo de los dibujos antiguos. Estas son las secciones. Sección 3D, todo el mundo sabe por qué sacaron esto, porque ¿quién es cómo se llama? El director de la ópera, un ex cantante de la ópera que no entiende nada de secciones normales de arquitectura y de dibujos técnicos, pero estas cosas así, sí, ya es mucho más fácil de entender. Entonces, igual colorearon con acuarela los alzados, esos son los alzados de hoy, después ¿cómo se llama?, de la medición, y después lo colorearon de tenerlo como el estilo antiguo. Y al final crearon un modelo BIMEX para enseñar a la gente cómo se puede recorrer la ópera en 3D de una manera virtual. Y bueno, el otro ejemplo que les quiero enseñar, sé que en Colombia a nadie le gusta el fútbol. Además, Colombia es candidato con Ecuador y con Perú para el Mundial Centenario del año 2030. Entonces, esto es, ¿cómo se llama?, la renovación y prácticamente fue una reconstrucción, no fue una renovación del Estadio Puskás, el Estadio Nacional de Fútbol de Hungría. Entonces, estos son los antecedentes. Esto fue el estadio antiguo que vemos ahí a la derecha, que fue un estadio abierto que acomodaba casi 90.000 espectadores cuando estaba lleno, y fue revolucionario en su época, porque cuando lo construyeron, todos los elementos fueron hechos, lo hicieron de 1949 hasta el 53, cuando fue la inauguración, y todos los elementos fueron en esta época de concreto prefabricado. Y ahora ahí vemos el plan, cómo queda el nuevo estadio, y la inauguración va a ser justo en noviembre de este año. Entre una cosa interesante, va a ser un partido amistoso de fútbol entre Uruguay y Hungría, el 15 de noviembre. Y ahora, primero otra vez, lo que hicieron es el escaneo láser con drones, porque esta parte del estadio que vemos, estos pilones de concreto fueron patrimonio industrial de concreto prefabricado, y querían mantener estos. Entonces, para mantenerlos, y para todo caso, hicieron una medición exacta hasta con secciones, cortes 3D que fueron hechos en ArchiCAD. Esto ya es el modelo que convirtieron de, ¿cómo se llama?, de los billones de puntos de los drones en ArchiCAD en el modelo 3D. Igualmente hicieron la medición de todo el estadio. ¿Qué es lo que pasó después? Tenían que vender su proyecto. ¿A quién? Por supuesto, a gente del gobierno. El cliente, ¿quién fue? Prácticamente fue el gobierno de Hungría, porque todo el proyecto estaba pagado por el gobierno. Entonces, para políticos, para explicar dibujos técnicos no sirven. Este tipo de dibujos, que son secciones 3D, así fue mucho más fácil entender todo, pero esto necesitamos un modelo BIM. Sin modelo, esto no se puede hacer. ¿Y dónde viene el OpenBIM? OpenBIM vino aquí, que para las diferentes disciplinas, aquí vemos, tenían un modelo estructural, como dije antes, modelos de referencia, estructuras, MEP y coordinación y comunicación, también Tekla BIM Site, Vico Trimble, Graphisoft BIMX, para MEP, o sea, instalaciones, ArchiCAD MEP, Revit MEP, Trimble MEP, y todo esto para las diferentes aplicaciones para diseño y cálculo de estructuras. Y al final todo fue coordinado en ArchiCAD.
basado en OpenBIM, simplemente intercambiando archivos IFC entre las aplicaciones. Por ejemplo, aquí vemos el techo del estadio. Como Tekla es un diseñador experto en la solución Tekla, de Trimble es un experto en, ¿cómo se llama?, en acero y en detalles de acero. Todo el techo del estadio fue diseñado en Tekla. La parte inferior, que está encima de la tierra, la construcción fue diseñado en Allplan y ArchiCAD. Y si usamos bien los dos software, los archivos IFC, vemos que se encajan perfectamente, se montan perfectamente. Y así queda el diseño final de las estructuras de concreto y de acero del estadio. Buenas, ¿cómo está? Nora. ¿Y qué más necesitamos? Según la FIFA, que tiene regulaciones muy estrictas, hay que hacer una simulación de evacuación. Esto también es basado en OpenBIM porque es otro software que es experto en, ¿cómo se llama?, en hacer ¿cómo se llama?, la simulación de evacuación. Y ahí vemos en el lado inferior derecho, cuando se muestra, va a mostrar los segundos corriendo. Ahí vemos que los segundos mientras la gente está evacuando al estadio. Esto es para casos de emergencia que existen lamentablemente en muchos países. Por suerte en Colombia terrorismo ya no existe. Terremoto sí existe y fuego también puede existir. Entonces, para estos casos, la FIFA exige que hay que hacer una simulación y hay que cumplir con ciertos requisitos antes de hacer el diseño final del estadio. Aquí vemos que como la gente sale del estadio, no se preocupen ahí donde salen por las puertas, no caen al vacío y no están absorbidos por algo cruel, simplemente la animación dura hasta las puertas y ahí por eso desaparecen ahí. Y aquí vemos los segundos corriendo y al final vamos a ver que en total el número de segundos va a ser más o menos, cuando ya está casi, como se llama, vacío el estadio, aquí vemos, van por 520 segundos más o menos, 525 segundos. Entonces, cuando yo tenía dudas, porque estos son menos de 9 minutos para casi 70.000 personas, pero cuando estuve en Madrid, pregunté a los de Santiago Bernabéu si pude, y me dijeron sí, es totalmente realístico porque el Bernabéu acomoda 100.000 espectadores y se vacía más o menos en 20 minutos. Entonces eso de 70.000, además es un estadio que fue construido hace mucho más tiempo que este nuevo. Es totalmente realístico evacuar esta cantidad de personas, pero otra vez digo, sin OpenBIM, y aquí viene la clave, esto sin modelar no se puede hacer. La otra cosa que pide también la FIFA y la UEFA es que optimizar los asientos. ¿Por qué? Porque si yo compro mi ticket, como se llama, para un partido, yo no quiero ver el sombrero o la cabeza del chico que está sentado enfrente mío, sino el partido. Entonces, si uno juega bien con el ángulo de los escalones que soportan los asientos, lo que puede hacer optimizar el ángulo y la vista, y esto tiene un valor, se llama el factor phi, el valor phi que es casi 95%, eso significa que es un valor muy alto, que de 95% de los asientos se ve el área total de la cancha de fútbol. Y al final, por supuesto, tuvieron que demoler todo porque la cimentación o las fundaciones no soportaron la presión, la tierra no soportó la presión de las cimentaciones, pero quedó este pequeño edificio y ahora voy a mostrar qué hubo ahí cada día, antes de empezar cada fase. Aquí hubo una coordinación, fue una guerra mortal, pero sin sangre y sin muertos, entre
la constructora que está a la derecha y los diseñadores que están a la izquierda. ¿Y qué hicieron? Antes de empezar cada fase de construcción, estaban coordinando todos los planos y todos los documentos para no cometer errores. Por supuesto, siempre hubo un duelo porque los diseñadores querían hacerlo como ellos lo diseñaron y las constructoras, como siempre, querían simplificar todo al máximo. Entonces, siempre hubo bronca, pero al final del día, durante la construcción, cuando se acordaron, ya no hubo problemas con la siguiente fase. Y al final, por supuesto, ¿qué tenía que hacer la empresa y qué tenían que hacer el gobierno? Vender este proyecto al público, porque al final este está pagado de nuestros impuestos, de la ciudad. Entonces, hicieron una animación donde se combina el modelo OpenBIM con la animación realística de la ciudad, que cómo queda en todo el entorno. Bueno, esto es lo que quise decir y por supuesto, como tenemos ahora tiempo para preguntas, estoy dispuesto a recibir y a contestar cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Listo. Miklos, muchas gracias por esta presentación. Creo que mostraste claros ejemplos de cómo generar un espacio OpenBIM y de un trabajo interoperable con estos ejercicios que mostraste y proyectos bastante buenos. Hablaste de restauración, seguridad y creo que eso pues da claros ejemplos de cómo se puede trabajar con varias herramientas para generar un mejor trabajo colaborativo. Y lo que tú decías, creo que de forma simpática, que no se genere una guerra mortal sin sangre y sin muertos, pero que efectivamente es en la forma tradicional a veces sucede. Quisiera entonces preguntarle a los participantes si tienen alguna duda hacia Miklos para que le puedan preguntar o si todo fue claro. Igual, Miklos, muchas gracias por tu presentación. Esperemos saber si hay alguna pregunta. Las preguntas las pueden hacer en el chat. Mi principal pregunta sería ¿cuándo el siguiente y cuál será? ¿Qué? ¿Cuándo sería
el siguiente y cuál será el tema. Bueno, el próximo tema es acerca de redes hidrosanitarias. Será la última semana de octubre, acerca de redes, sí, la organizará PAFCO, acerca de cómo utilizar las redes con BIM. Bueno, creo que por ahora no hay ninguna pregunta. Miklos, muchas gracias por este espacio. Agradecerte tu tiempo y igual para todos, recuerden que esto les queda en el canal de Camacol Nacional para que lo puedan visualizar y compartirlo a las personas que estén interesadas. Ramiro Valencia pregunta, cuéntanos un poco cómo es el proceso de implementación de metodología de OpenBIM. Miklos. Sí, Me preguntan acá que si le podrías contar un poco a Ramiro Valencia, sí. ¿cómo es el proceso de implementación de metodología de OpenBIM? Mira, hay dos cosas que hay que ver muy claramente. Uno, primero uno tiene que decidir si usa en su compañía y si es diferente, si es una firma multidisciplinaria o es una firma de arquitectura que colabora con diferentes oficinas de estructuras, de instalaciones. La clave es que todas las aplicaciones, todos los participantes tienen que usar una aplicación BIM. Entonces, si yo, por ejemplo, para decirte, yo estoy usando ArchiCAD. Y específicamente para lo siento, perdóname. Por ejemplo, mis arquitectos usan ArchiCAD, mis ingenieros de estructuras Revit Structure, mi ingeniero o Tecla, o mi ingeniero ¿cómo se llama?, de instalaciones Revit Map, si están usando de una forma con la metodología BIM, están creando modelos, eso es la clave, que cada disciplina tiene que crear un modelo virtual en su máquina de la disciplina de estructuras, de instalaciones. Y después, una oficina, un grupo de la oficina tiene que coordinar esto entre las diferentes modelos de referencia. ¿Para qué? Para eliminar las colisiones y eliminar los errores, porque siempre hay cambios, el dueño o el cliente siempre va hasta el último momento, sabemos hasta en la construcción quieren cambios y tenemos que efectuar estos cambios sin errores antes de la construcción. Esto es la clave, que tienen que usar aplicaciones BIM de acuerdo a la metodología BIM, o sea, modelar el edificio, cómo se modela las diferentes disciplinas, pero esto los expertos saben lo mejor si están usando una aplicación BIM, una solución BIM. Después, la coordinación es relativamente fácil cuando están mandando los modelos porque hay que abrir, referenciar los modelos y ver siempre, chequear los cambios. Aquí hay otra pregunta de Carlos Pavón. ¿Tienes algún caso de estudio de OpenBIM en proyectos como carreteras, puentes, etcétera? Nosotros no tenemos, es una cosa muy reciente, es que hasta el año pasado prácticamente la infraestructura, ni siquiera en Europa fue parte de BIM. La CNTC, donde estoy yo también teniendo reuniones cada 4 meses, entonces dijo que ahora la infraestructura y también el sistema informático de geográfica GIS también va a ser parte del BIM. Entonces, de ahí viene que ahora y por supuesto tienen razón, porque a veces una carretera, un ferrocarril, es mucho más costoso, la infraestructura es mucho más costoso que un edificio y además el edificio no está solo en el desierto, tiene un entorno generalmente construido. Y ahora yo no tengo ejemplos porque nosotros somos expertos en la industria de arquitectura y construcción, pero para edificio, todo tipo de edificaciones, no para infraestructura. Pero seguramente existen.
Y como es parte de los estándares de la Unión Europea, seguramente van a haber más y más aplicaciones que soportan esto. Miklos, también te preguntan qué más programas nos recomiendas para implementar la metodología corporativa. O debe ser, en vez de corporativa, ser colaborativa. Mira, en colaboración es que yo digo que si es una empresa, o sea, es una empresa grande que es multidisciplinaria, una constructora, una inmobiliaria, que tiene todos sus departamentos de diseño, ¿cómo se llama?, de elaboración de documentación, hasta la documentación de construcción y tal vez ingenierías adentro. Entonces hay que pensarlo bien y yo digo, tiene que escoger la, ¿cómo se llama?, la aplicación que más les, no puedo decir de otra manera, que más les simpatiza, más les gusta el vendedor, que da el mejor. Una cosa es muy importante, el soporte es muy importante del vendedor aquí. O sea, no solamente hay que hablar, bla, 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 que sí se puede lograr estas cosas, pero tiene que mostrarle el vendedor que vende que de verdad puede soportar esta metodología, porque de otra manera estamos solamente gastando nuestro tiempo y dinero inútilmente porque no vamos a ser más efectivos. Generalmente, hablando de nuestros clientes, ahora me refiero a Archicad, porque nosotros solamente tenemos clientes de Archicad, dicen que más o menos el que adapta la metodología BIM dentro de la empresa totalmente, en 4 meses tiene la misma productividad y no estoy hablando de cambiando de otro sistema BIM a otro, después de 2D, para decirte AutoCAD, como usan la mayoría de las firmas hoy día, de 2D cambiar a BIM con ArchiCAD son más o menos en 4 meses va a lograr la misma productividad de antes y dentro de un año va a ser, como dije en la gráfica, 40% más productivo. Esto significa que no tiene que arrojar 40% de su empresa, sino va a tener 40% más de trabajos en el mismo tiempo. Okay. En cuanto a tu experiencia para el modelado de acero, ¿cuál es la herramienta que tú podrías recomendar o la que Mira, yo como de sientes? un vendedor puedo recomendar ArchiCAD de Graphisoft, pero por eso yo quiero ser neutral en esto, porque estamos Sí, para de acuerdo. ingeniería es lo que está más usado en este mercado. Por eso hablé de terremotos y hay que sé que, por ejemplo, en la región del costa del Pacífico, donde se mueve mucho el suelo, lamentablemente usan muchos SAP 2000 y ETABS, porque es ¿cómo se llama? Es la solución ideal para cálculos sísmicos. En la otra costa, la costa del Atlántico, donde no hay nunca terremoto, además el subsuelo es puro granito, se puede hacer varias diferentes aplicaciones para cálculo de estructuras. No son tan estrictas las reglas y los edificios no caen porque no hay terremoto. O sea, en este caso, yo solamente puedo recomendar para arquitectos, porque nosotros estamos haciendo software para arquitectos e inmobiliarias, pero para las estructuras, cada uno tiene que usar la mejor solución, como digo, que existe en cada mercado, y lo que es muy, muy importante, y tal vez es la clave, que la implementación BIM, que sea BIM, Open BIM, como lo llamamos, en cada empresa, debe ser respaldado 100% por la gerencia de la empresa. Especialmente si hacemos la gente cambiar de 2D. Porque hay dos cosas. La parte más difícil es mover la gente de su zona de confort, de dibujar líneas, a construir edificios virtuales en su máquina. Eso es la clave, que estás pensando en un edificio y no en líneas y tramas y como se llama flechas y cotas, sino son estructuras verdaderas, solamente que son virtuales, pero están ahí totalmente en 3D como un edificio en tu máquina. Ok. Creo que no hay más preguntas al respecto. Miklos, muchas gracias nuevamente por Muchas gracias por la esta invitación. conferencia y muchas gracias a todos por su participación. De igual les recuerdo que este webinar va a estar después subido en YouTube, donde lo podrán de nuevo
ver y compartir. Muchas gracias y a todos les deseo un buen día. Miklos, muchas gracias desde Hungría. Gracias. Hasta luego, Que estés muy todos. bien. Hasta luego. Hasta luego.